pequeño ejemplo y a través de los ejemplos vamos entendiendo un poco mejor el concepto. Entonces, para este arreglo, esta es una bomba como la que podemos contener en nuestro proyecto, por la cual va a transmitirse un caudal, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que para la figura tal de esta, si la potencia de entrada se midió y fue de 3.85 caballos. La potencia que se midió fue de 3.85. Cuando bombeaba un caudal de 500 galones por minuto. ¿Qué fluido? Pues es un aceite, ¿no? Entonces, en este caso, pues es solo reemplazar sencillo, muy sencillo, ¿no? Sencillo, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este punto? Tenemos un punto 1, donde tenemos una carga, ¿cierto? Tenemos un caudal y tenemos un punto 2 donde se ha medido que otra carga. Esto es a través de ¿qué? Un medidor piezométrico, ¿no? De mercurio. Entonces tenemos aquí una carga y a través de esas cargas vamos a determinar cuál es la potencia. Rápidamente, aquí nos establecen es cómo desarrollar el primer paso. El primer paso pues, es establecer la ecuación de la energía. Acuérdense que la ecuación de la energía tiene HR y HL. En este caso no nos están dando ninguna o pidiendo que descubriéramos cualquiera de ellas, entonces estas se hacen 0 y no las tenemos en cuenta en la ecuación. Solo vamos a tener en cuenta es aquí HA. Dice que si la potencia de entrada que se midió fue de tanto, ¿sí? Entonces pues tenemos esta potencia de 3,85 HP. Pues obviamente vamos a tener que encontrar esta potencia. Y para encontrar esa potencia, pues tenemos que encontrar que el HA, ¿sí? Porque dijimos que potencia era igual al peso específico por el caudal por HA. Esa HA la vamos a encontrar pues, fácilmente si aplicamos la ecuación de la energía. Nos dan aquí un caudal y nos dan aquí una tubería, entonces podemos encontrar la velocidad 1, ¿cierto? La podemos encontrar. Nos dan una tubería y el caudal, o sea que vamos a encontrar la velocidad en 2, ¿sí? O sea que esta parte la tenemos, esta parte la tenemos. ¿Qué más nos da? O sea, un manómetro en U, ¿cierto? Un manómetro en U. ¿Eso para qué nos sirve? Pues para calcular la presión en 2 puntos. O sea que con este manómetro vamos a poder calcular esta fase y esta fase, ¿sí? Y pues en este caso, como los 2 puntos se encuentran a la misma altura, ¿cierto? Los 2 puntos se encuentran a la misma altura, pues simplemente mis alturas se hacen 0 o mi energía potencial se hace 0, ¿listo? Es la misma. Entonces, de ahí despejamos HA. Al despejar HA nos da que pues simplemente pasamos esto a restar, ¿cierto? Este pasa a restar y aquí lo encontramos restando, ¿sí? Nuestras alturas pues finalmente se van a cancelar, estas se van a cancelar y acá vamos a encontrar que la velocidad 1 va a pasar aquí a restar.
Aquí lo que estamos haciendo es sencillamente encontrando la presión 1 y la presión 2. Aquí hay un líquido, ¿cierto? Y el líquido, a medida que yo voy sumergiéndome en el líquido, digamos que tengo estos puntos en este líquido, pues la presión en este punto será una, la presión acá y la presión acá. ¿Cuál de las tres presiones es mayor? La que está en este punto, ¿cierto? O sea, la presión 3 es mayor que la presión 2 y mayor que la presión 1. ¿Por qué? Porque tengo una profundidad 1, una profundidad 2 y una profundidad 3. Igual la profundidad 3 es mayor que la profundidad 2 y mayor que la profundidad 1. ¿Sí? Entonces, en estática se mira en la medición piezométrica. Yo puedo determinar una presión a partir de una altura, y para determinar eso que establezco que la presión es igual al peso específico por la altura. Entonces, a mayor altura, mayor presión. Entonces, aquí yo voy a tener un peso específico, ¿cierto? Un peso específico determinado. Yo aquí, ¿qué voy a necesitar? Yo no tengo la presión inicial, ¿cierto? Yo no sé cuál es mi presión inicial, pero sí puedo determinar cuál es la magnitud, o sea, mi delta de presión, ¿cierto? O sea, porque aquí en este ejercicio en ningún lado me están diciendo la presión 1 es tal. Pero aquí tengo una presión 1 y aquí tengo una presión 2. No sé cuáles son. Lo que sí puedo determinar es el aumento o disminución de presión a través de pasar este elemento, ¿sí me entienden? Cuando pasa este elemento hay una caída de presión, porque aquí hay una bomba, etc. Yo no sé cuál es la presión inicial y la final, pero sí puedo determinar cuál es la presión, el delta de presión, o sea, la caída de presión que hay en este tramo. Y finalmente la ecuación de Bernoulli lo que me pide es eso, ¿no? El delta de presión. Entonces, ¿yo cómo hago en ese caso? Yo aquí digo que la presión 1, que es la que tengo en este punto, ¿cierto? Parto de esa presión, más esta distancia, ¿sí? Más esa distancia, entonces yo digo más esa presión, o sea, porque aquí ya la presión cambió, ¿cierto? Aquí era una presión y aquí cambió, ¿gracias a qué? A la altura. Entonces, más la presión que está representada por el peso específico, por la altura Y, más, porque a medida que yo voy bajando, la presión va aumentando, es positiva, más 20.4 pulgadas por el peso específico de ¿qué? De este fluido que hay aquí, ¿cierto? Me da que la presión en este nivel, debido a Pascal, ¿cierto? Principio de Pascal, yo sé que la presión en una línea, ¿cierto? A la misma altura, pues es igual. O sea, es igual la presión aquí que acá, porque están a la misma altura. Entonces ya estoy parado en este punto. Ahora, ¿qué hago? Resto, porque estoy subiendo. Cuando subo la presión disminuye. Entonces subo, ¿cuánto? Todo esto hasta aquí. ¿Y cuánto es la distancia? 20.4 pulgadas más Y. Y eso multiplicado por el peso específico, quedan 10 minutos. Listo.
por el peso específico de esta sustancia que tiene. ¿Listo? ¿A qué equivale? Toda esa vuelta equivale a la presión en 2. O sea, todo eso es igual a la presión en 2. Todo esto equivale a la presión en 2. Entonces, como yo no sé cuál es la presión en 1, ¿cierto? Yo no sé cuál es la presión en 1 y tampoco sé cuál es la presión en 2, yo sí puedo determinar cuál es mi delta de presión. Entonces, ¿yo qué digo? Presión 1 menos presión 2. Bueno, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar, me queda más fácil pasar este acá. Entonces voy a decir que presión 2 menos presión 1 será igual a todo esto, ¿cierto? A todo lo que tiene aquí, pues. Entonces yo simplemente paso esto para este lado, presión 2 menos presión 1. Y ahí encuentro mi delta de presión. Eso es estática. Acuérdense que esto es dinámica de fluidos. Y esto es estática de fluidos. ¿Sí? Entonces, en la parte de estática de fluidos, ustedes van a encontrar mediciones piezométricas y manómetros, también lo llaman manómetros. Y en manómetros van a encontrar los manómetros en U. ¿Sí? Los manómetros en U. Y ahí, digamos, en esa parte, uno pues establece cómo puede calcular la presión entre dos puntos con un manómetro en U, que soluciona las presiones. ¿Sí? Todo esto nos determina que la presión o la diferencia de presiones nos da esto. Digamos que en ese ejercicio todo se centra es más que todo en las presiones. Aquí nos está diciendo que cuál es el valor de Z, es el valor 0. Y ahora hacemos el cálculo de las velocidades. Para eso el ejercicio nos dio unas tuberías, ¿cierto? Unas tuberías y unas cédulas. Ya ustedes vieron cómo era hacer ese procedimiento. Y con eso pudieron determinar, o sea, se puede determinar cuáles son las velocidades. Simplemente lo que estamos haciendo aquí es despejando del caudal de la ecuación caudal es igual a velocidad por área en un punto y en otro punto, y vamos a determinar cuál es la velocidad en el punto 1 y la velocidad en el punto 2. ¿Sí? Y al final pues hacemos el despeje de HA calculando las presiones, las alturas que son 0 y las velocidades, pues me da que 25.99 pies. O sea que eso es lo que yo necesito adicionarle a la bomba. O sea, eso es lo que la bomba tiene que adicionarme, digamos, para poder suplir, ¿sí es claro? Ahora hay que determinar la potencia de la bomba. ¿Sí? Entonces la potencia de la bomba es simplemente la pérdida que encontramos por el peso específico, por el caudal, y eso nos va a dar 2.95 caballos. O sea que con 2.95 caballos yo puedo adicionar 25.99 pies de altura a ese sistema. O sea, la bomba puede elevar, una bomba de 2.95 caballos puede elevar ese fluido que era aceite a una altura de 25.99 pies. Si la estuviéramos midiendo solo hacia lo alto, ¿sí?
o sea, lo que me hace falta para alcanzar esa altura, ¿sí? Pero lo que les quiero explicar es que esto equivale a metros, esto equivale a metros, esto pues obviamente son metros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos metros se necesita para tener tal presión en el sistema? ¿Cuánto? O sea, representado. Esa presión me representa una altura de tantos metros. Esta altura, pues, obviamente me representa una altura. Y esta velocidad, o sea, esta energía cinética me representa una altura, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy realmente midiendo son alturas. Alturas en un punto y alturas en otro punto, ¿sí? Con referencia a un punto. Entonces, yo en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, ¿qué pasa? El tener unos codos me genera una altura. Que si yo no tuviera esos codos, si tuviera un tubo derecho, pues tuviera mayor altura, ¿sí? Porque los codos me dieron una pérdida. Que yo ese tubo lo pongo, no sé, sin válvulas. Entonces, esa bomba me elevara todavía más alto. ¿Sí ven a lo que se refieren las pérdidas? No, es que a este sistema me tocó ponerle unos codos, una válvula y una... Entonces, la bomba me eleva hasta esta altura. Y yo la estoy elevando. Pero a este sistema le quité los codos. Entonces me eleva más, me da más porque le quité unas pérdidas. No, entonces le quité la válvula. Me eleva más, le quité la válvula, ¿sí me entienden? Eso realmente es lo que nosotros estamos midiendo acá. Las pérdidas se representan en altura, en una distancia. Entonces, aquí encontré la distancia de la pérdida de esos accesorios o de tener una bomba en el sistema, ¿sí? Y para compensar eso, yo pues encontré la potencia y digo que con esa potencia yo puedo elevar a estas características. Es lo que ustedes van a hacer con su proyecto, ¿cierto? Ustedes tienen la bomba y tienen sus motores. Esto me representa, si no existieran motores y si no existieran codos y válvulas y todo lo que va a llevar esto, entonces esto estuviera representado a una altura, por ejemplo, de estas características. No, pero como yo le puse un motor hidráulico, entonces ya no me eleva hasta acá, sino que me va a elevar hasta aquí. Pero adicionalmente le puse este otro motor hidráulico. Entonces ya no me va a elevar hasta ahí, sino hasta aquí. Fuera de eso le puse una tubería larga y unas válvulas y unos codos. Entonces esto me va a elevar así. Entonces, y le puse aquí, finalmente esto me va a elevar hasta este punto. Listo. Entonces, como yo necesitaba llegar hasta este punto, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la potencia de la bomba para que me compense toda esta pérdida. Ahora, para calcular la eficiencia mecánica, que es lo que nos pide el ejercicio, pues simplemente pongo esto aquí y ejecuto la fórmula, ¿no? Entonces me da que la eficiencia mecánica será igual, pues según esto que ya está resuelto, a 0,77. A 0,77, ¿sí? Y ya.